Me acordé de una escena en la que en alguna ocasión el pastor Juan estaba con nosotros reunidos y eh, él nos preguntó, él estaba compartiendo con nosotros, nos hacía preguntas y en el momento que él estaba así compartiendo, había un hermano que él muchas veces había llegado después de que la reunión había empezado. La reunión era una reunión cerrada solo para unos 12 hermanos. Entonces había un hermano que estaba invitado en ese grupo. Eso fue cuando recién el pastor llegó, el pastor Juan, cuando recién llegó a Colombia. Y llegó un hermano que tenía la costumbre, era ya como costumbre llegar tarde a la reunión. Y cuando él llegó, apenas abrió la puerta, el pastor estaba compartiendo, todos estábamos así atentos, escuchando lo que el pastor nos estaba diciendo, y él abrió la puerta y dijo, buenos días, buenos días, buenos días. Todos quedamos. La voz de él fue más fuerte que la voz del pastor. Nos estaba hablando porque éramos un grupo pequeño de hermanos que estaban ahí reunidos en la oficina de él, estábamos ahí reunidos. Pero él llegó así, buenos días, buenos días. Como pregunto. ¿Qué creen ustedes, qué creen los hermanos que hubo en el corazón de el hermano que llegó de esta manera, así, hablando duro, hablando fuerte, haciéndose notar, saludando? Es respetuoso, ¿no? Es algo que nosotros esperamos, ¿no? El saludo es algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿pero qué opinan ustedes de la forma como él llegó? De que él haya llegado cuando el pastor nos estaba compartiendo, éramos pocos, el pastor pues no necesitaba usar micrófono porque era como estar en una sala. Ego, arrogancia, muy bien. Escribieron las dos palabras claves. Los dos primeros hermanos que escribieron, quiere atención, quiere llamar la atención. Euforia, llamar la atención. Tres hermanos escribieron llamar la atención, quiere llamar la atención. Cuando hay algo que de pronto no han escrito, arrogante, superior, su corazón, un corazón superior. Sí, esa era arrogante, tener un corazón superior. Que no era importante la palabra, excelente, excelente. Había algo más importante que la palabra él. Algo más importante, él, llegué, aquí llegué, yo llegué. Altivez, irrespetuoso. Cuando alguien así tiene un principio, por ejemplo, en la casa, los papás le han enseñado, en el colegio, en varios lugares le han enseñado, es importante que a donde tú llegues digas buenos días. Si es de día, digas buenos días. Si es tarde, digas buenas tardes. Si es de noche, digas buenas noches. Entonces, eso nos han enseñado, ¿no? Nuestros padres, la cultura. Y sí, ciertamente el saludo abre el corazón. El saludo es importante para que se abra el corazón. Cuando nosotros vamos a visitar a alguien, para compartirle, ¿cómo empezamos? En mi caso, no soy una persona que acostumbre a decir buenas tardes, buenos días, no. Normalmente no. Normalmente digo hola. Así es, normalmente acostumbro así a decir hola. No digo oh, buenos días, buenas tardes, no, casi no. Pero cuando voy a visitar, me invitan a una casa, me presentan al dueño de la casa. ¿Qué es lo primero que tengo? Le doy la mano y buenas tardes, señor Jairo. Así, buenas tardes, señor Jairo. Porque ya previamente he hablado con el hijo, con el nieto, con la persona que, ay, el que va a abrir la puerta es mi abuelito, él se llama Jairo, así me cuenta toda la historia. Entonces ya como sé de él, ya es conocido. Buenas tardes, don Jairo. Así. Bueno, en el país que estoy es común decir don. Buenas tardes, don Jairo. Es más, en la ciudad que estoy es común decir su merced. A una persona de respeto, cuando mostrando respeto a una persona, normalmente, no todos, pero muchos de la ciudad en la que estoy, sobre todo de esta ciudad capital, dicen su merced. Buenas tardes, su merced. Es como más respeto, hasta la voz cambia, la voz es como con una inflexión de inclinación. Con permiso, su merced, con permiso. Bueno, se va a decir su merced, tiene que ser como casi que rogando.
con permiso. Vino aquí hace poco, en el seminario anterior, tuvimos el privilegio de estar con el pastor Gabriel. El pastor Gabriel estuvo acá con nosotros y él dejó algo que quedó impregnado en mi corazón. Cuando una persona es arrogante, cuando una persona es altiva, soberbia, algo que no puede decir es, por favor, por favor. Entonces, cuando una persona está en viaje misionero, por ejemplo, en viaje misionero nosotros necesitamos hallar la gracia. Necesitamos estar, como dice la Biblia, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Y salimos con el corazón de su merced. Así como por eso dice esa voz, su merced. Sale uno con ese corazón. Un corazón de pedir el favor, de dar gracias, así. Un corazón de tener en cuenta a los demás. Pero cuando alguien usa esa palabra en el contexto que nosotros estamos colocando el ejemplo, ya no es respeto, ya no es educación, ya no es cortesía, no. Los hermanos se dieron cuenta, arrogancia, soberbia, querer llamar la atención, menospreciar la palabra, menospreciar al expositor, quien está exponiendo, menospreciar a Dios, porque quien está exponiendo la palabra de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Ahora hago otra pregunta, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué opinan los hermanos? Hablo con los hermanos y con los invitados, por eso dije ustedes, pero en especial para los hermanos. Esa pregunta, quienes no sean hermanos, no es necesario que contesten esta pregunta. O sea, quien todavía se considere pecador, no conteste a esta pregunta, solo para los que ya han sido justificados. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes de que cuando estamos orando, cuando llega el momento de la oración, hay alguien, normalmente es alguien que no es salvo, ¿no? Alguien que no es salvo. Pero hay alguien que empieza a hacer preguntas. Estamos orando. Y hay una persona que empieza a hacer preguntas. Venga, pero usted no explicó tal cosa. Venga, pero usted no dijo. Y estamos orando. Y esa persona pregunta, estamos orando, seguimos orando y esa persona vuelve y pregunta. Venga, pero diga, ¿usted por qué no habló sobre tal tema? Usted dijo que iba a hablar sobre tal tema. Le faltó terminar tal tema. Y estamos orando, así, estamos orando y esa persona escribe. ¿Qué opinan de alguien que hace eso? Que escribe cuando estamos orando. ¿Qué piensan? ¿Qué corazón ven? Más que qué opinan, ¿qué corazón ven? ¿Qué corazón pueden ver los hermanos? Por eso le pregunté a los hermanos, aquí hay mucha sabiduría, hay hermanos. Impertinente, no le importa, que creen que no es importante la oración, falta de respeto, tiene un corazón altivo, no le importa la oración, no le importa la oración. No ve la oración como algo importante. Les he contado a los hermanos cómo hay ocasiones que hemos detectado en algunas personas que tienen una característica especial, sobre todo personas, algunos que no son salvos, otros que estaban acostumbrados desde antes de ser salvos a menospreciar la oración y aún siendo salvos, menosprecian la oración. Cuando el pastor termina la predicación, dice, bueno, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar ya para terminar. Y empieza la oración. En ese momento que empieza la oración, ¿sabe qué empieza? Empieza a sonar algo así como, se cierra así la Biblia, se cierran Biblias, uno oye cómo cierran Biblias y suena, o sea, ya el pastor empezó a orar, ya está orando, él está orando y suenan cremalleras, cerrándose la Biblia, suena que alguien levanta el bolso, lo tenía en el suelo, lo levantó, abrió el broche, como los bolsos tienen un broche, entonces suena normalmente que destapó el broche, uno está orando pero uno alcanza a escuchar al lado, destapó el broche, abrió, empezó a guardar, sacó el celular, le quitó el modo avión, si lo había colocado en modo avión, excelente. Algunas personas abren el celular, pero para mirar si le entró algún mensaje de WhatsApp, empiezan a hacer una cosa, otra cosa. Parece que al decir vamos a orar, parece que se estuviera diciendo hagan, cierren cremalleras, miren su celular, durante el minuto que vamos a estar orando, hagan algo más importante, así pareciera. Sabemos que la oración es lo más importante. En la oración se manifiesta el resumen. No sé si sabían, pero en la oración normalmente se resume la prédica. Casi siempre la oración dura aproximadamente un minuto.
Pero la oración resume, condensa el corazón de lo que se quería transmitir en la prédica. Es decir, la oración es lo más importante. Es como un perfume. Hay perfumes que son rebajados, ¿no? Rebajados con agua o con otros químicos, con alcohol, para que rinda más. Pero hay perfumes que son esencia pura. Y una gota que uno toque una gota y la coloque sobre un pedazo de madera, así, toda la casa queda aromatizada, atrescendiendo a ese perfume. La fragancia se esparce porque es concentrado, concentrado. La oración, bíblicamente, precisamente se compara con el incienso. El altar del incienso, ¿dónde estaba? Había candelabro en el lugar santo, había candelabro, había la mesa de los panes de la proposición, había el altar del incienso. El altar del incienso estaba pegado al velo que estaba junto al lugar santísimo. Ese velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ese velo, lo que estaba más cerca a ese velo era el altar del incienso. La Biblia dice que ese incienso, ¿qué es? Las oraciones de los santos. Eso dice la Biblia. ¿Qué es ese fragante olor? Las oraciones. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa? Ahora nadie lo vaya a coger como un fetiche. No falta que alguien esté escuchando por primera vez y lo piense coger como un fetiche. No, no es eso. Sino, estamos hablando del lenguaje espiritual. Representa las oraciones de los santos. La oración es así, esa fragancia concentrada. La oración es lo más importante. Cuando un hermano ora junto con el expositor, con la persona que está orando, dirigiendo la oración, si el hermano ora, si logra tener el mismo corazón, prácticamente ahí puede recibir toda la predicación. Si hubo algo en la predicación que no alcanzó a notar, no alcanzó a percibir, en ese minuto de la oración lo puede percibir. Y no solo lo puede percibir, sino que al ponerse de acuerdo con el expositor para orar sobre el mismo tema, donde hay dos o más, dice la palabra, que se pongan de acuerdo. Donde dos o más se pusieren de acuerdo sobre algún asunto, cualquier asunto, yo lo haré. En la oración es el momento donde unimos el corazón. Pero hay personas que no son salvas, normalmente no son salvos los que empiezan a preguntar en plena oración, venga, pero explique sobre tal cosa, usted no terminó de explicar sobre... Uno ve, esa persona no sabe el poder que tiene la oración. Ahora hago una pregunta. ¿Qué opinan ustedes que cuando recién estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo, nosotros hacemos la lectura, primero hacemos la lectura y después vamos a la explicación? ¿Qué opinan ustedes si qué personas son las que escribirían algo, si alguien llega a escribir algo, qué persona escribiría algo mientras estamos leyendo, estamos haciendo la lectura de un capítulo? Mientras hacemos la lectura de un capítulo, ¿qué piensan ustedes que hay en el corazón de alguien que escriba algo en el momento que estamos haciendo la lectura? ¿Qué creen que pasó o qué creen que está sucediendo con la persona que escribe algo en ese momento, en el momento que hacemos la lectura? Se desconecta la comunión, no es salvo aún, quiere enseñar, quiere saber, no puede escuchar, alguien que no está leyendo, desinterés, un pecador distraído, se distrae, su propia opinión, no está escuchando, cree que ya lo sabe. La hermana Pam lo resumió. ¿Qué dijo? Alguien que no está leyendo. Para que escriba, en el momento, ahorita dijeron los hermanos, en el momento de la oración, alguien que no está orando. Alguien que está mirando cómo es que uno pone las manos, cierra los ojos. Alguien que está en otro cuento, o está mirando los comentarios, o empieza a deslizar hacia atrás los comentarios. Está haciendo otra cosa cuando hablamos de la oración y alguien escribe en la oración, no está orando. No le ve valor a la oración. ¿Qué pasa cuando es la lectura? No está leyendo. Si alguien escribe, si alguien puede escribir mientras estamos leyendo, alguien puede escribir y a la vez estar leyendo la Biblia, tiene que tener el celular escribiendo algo. ¿Qué será? ¿Qué será aquello? ¿Qué será? Ya eso no es respeto, ya eso no es cortesía, ya eso no es amabilidad. Eso ya no es así. No tiene interés por la lectura de la palabra. Muy probablemente quien haga eso, no siempre, no falta que, hay excepciones, o sea, no se puede generalizar, pero muy probablemente es alguien que no acostumbra a leer la palabra.
Es alguien que si le decimos, ¿cuál fue la última vez que usted leyó un capítulo entero solito, solita, sin que nadie le dijera que lo leyera? Muy probablemente esa persona con vergüenza va a decir, no, pues yo leo capítulo, pero cuando usted está leyendo. No, ni siquiera lee, ni siquiera cuando estamos leyendo lee, porque cuando estamos leyendo, escribe algo, algo tiene que escribir, ya no es cortesía, eso ya no es cortesía, ya no es amabilidad, ya no es normas de cultura, respeto, interés, es lo contrario. En el momento de la lectura, ¿qué se debe hacer? Leer. En el momento de la lectura, lo más importante, ¿qué nos dio la salvación? ¿Qué cosa nos ha dado la salvación? Y hablo con hermanos. ¿Qué cosa nos ha dado la salvación? La palabra. Yo solamente he anunciado. Yo solo anuncio lo que está escrito en la palabra. Cuando alguien recibe la salvación, la recibió porque la palabra dice así. La palabra dice que Jesús es el Cordero de Dios. Cuando vimos los testimonios de los hermanos, ¿qué dicen? Cuando yo escuché esa prédica, que el hermano Matusalén estaba así hablando ese día, apenas dijo, ¿qué es lo que está escrito? Por eso se llama este canal Escrito está también. Apenas dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo tenía la Biblia en la mano. En ese momento yo tenía la Biblia en la mano y yo vi ese versículo. ¿Cuánto tiempo yo asistiendo a iglesias? Y había pasado por Juan capítulo 1. Me habían hablado de Juan capítulo del versículo 1, me habían hablado muchas veces. Y yo había leído Juan capítulo 1. Pero yo no había caído en cuenta que Juan el Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vimos los testimonios, ¿qué es lo que le dio salvación? El predicador, la predicación. Bueno, ciertamente en la Biblia dice, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación, pero no significa que es la predicación la que le da la salvación. La que le da la salvación es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el corazón de Dios. Nosotros, al anunciar el Evangelio, únicamente estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Siervo inútil somos. Anunciar el Evangelio no es porque nosotros querramos algún favor de Dios, esperemos algo de Dios, no. Me es impuesta necesidad, dijo el apóstol Pablo. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Qué es? Me es impuesta necesidad. Miserable de mí. Ay de mí, ay. Cuando alguien me escribe al WhatsApp, un hermano, ya no, muchas personas me escriben que no son hermanos y quieren recibir la salvación. Pero hay hermanos que me escriben, pero de pronto ese hermano llevaba, no sé, 6 meses sin escribirme. No sabía nada más de ese hermano, llevaba tiempo sin saber. Y se manifiesta, pero ¿cuándo se manifiesta? Me robaron, tenía un trabajo, me echaron del trabajo. Luego fui al médico, me dijo que era cáncer. Hay hermanos que me han llamado así y me dicen como si yo fuera Job. ¿Por qué me sucedió? Entonces le digo al hermano, ¿cuándo fue la última vez que...? Es más, yo como es en WhatsApp, yo miro cuándo fue la última vez que nos escribimos. ¡Ah! Apenas recibió la salvación, me escribió, se desapareció. Y luego aparece, me robaron, me echaron del trabajo, el médico me dijo que era maligno, así. Cuando se expresa así, le digo al hermano, ¿cuál es la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? La primera pregunta que voy a hacer es esa, ¿cuál es la tarea que nos dejó? Después de que se queda pensando, anunciar el Evangelio. Le digo, en tu perfil de TikTok, ¿tú anuncias el Evangelio? No, yo lo tengo en modo privado. Espera, ¿cuándo fue que recibiste la salvación? No, hace 6 meses. ¿Tienes tu perfil en modo privado? ¿No has subido una prédica, un versículo? ¿Con qué versículo? Ah, cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Cuando esa palabra entró a mi corazón, ni yo te condeno. Ese día usted estaba predicando sobre vete y no peques más. Es el título de la prédica, era vete y no peques más. Pero cuando dijo, ni yo te condeno, yo estaba leyendo la Biblia y eso fue como si hubiera salido luz, así de la Biblia. Ni yo te condeno. Y supe que era para mí. No me condena. Jesús no me condena. Eso me lo está diciendo a mí. Entonces le digo al hermano, ¿has puesto ese versículo? Es un versículo, ¿cierto? ¿Tú tienes la Biblia en tu celular? Me dice, no. ¿No tienes la Biblia en tu celular? No. Ah, bueno, aunque sea lo puedes digitar. Es muy difícil digitar ni yo te condeno. O sea, es muy, muy, muy difícil así digitar, ni yo te condeno.
No, es que yo nunca he subido. Las personas, hay hermanos de 70 años que nunca habían subido. 70 años que nunca habían subido. Terminaron de ver un en vivo y subieron. Y nunca habían subido. Y nunca le preguntaron a un nieto, a un bisnieto, no le preguntaron a su bisnieto, que maneja bien la tecnología, no le preguntaron cómo hago para subir un video. No es difícil, no es difícil. Hermanos de 70 años han subido un versículo, el versículo con el que recibieron la salvación. Y le digo, bueno, ya veo que no has anunciado de la manera como tú recibiste, no has anunciado. Recibiste a través de estos medios, pero no has transmitido lo que tú recibiste a través de estos medios, no lo has transmitido por estos medios. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú recuerdas haberle compartido el Evangelio a alguien? Bueno, es que yo traté, cuando recibí la salvación, yo recuerdo que yo fui a visitar a yo no sé quién, a tal persona, y yo le dije así que Jesús había quitado el pecado, y esa persona se rió de mí, se burló. Espera, aparte de esa vez, no, yo no recuerdo, después de esa vez no recuerdo. ¿Te afectó mucho que se burlara? ¿Te afectó mucho que te tratara como demente? ¿Te afectó mucho? ¿Te rompió el corazón? Así porque se burló de ti, cuando se rió porque tú le dijiste que eras libre del pecado. Pues yo creo que sí me causó como una herida. Vamos a mirar, vuelvo y te pregunto, ¿cuál es la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Nos dejó una sola tarea, ¿cierto? O nos dejó muchas tareas. ¿Nos puso así muchas tareas o una sola? No, Él nos puso una sola. ¿Qué nos dijo? Que ayunáramos, que diezmáramos, que ofrendáramos, que hiciéramos guerra espiritual, que fuéramos a la iglesia y cuando sonara la música participáramos alegremente así de la música y dijéramos, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿A eso es lo que nos dijo que hiciéramos? No, entonces, ¿qué nos dijo que hiciéramos? Que anunciáramos el Evangelio. ¿Alguna otra cosa? Él resucitó y después de resucitar, ¿alguna otra tarea nos puso? No, anunciar el Evangelio. Ahora, ya sabes que, ya sabes cómo has estado llevando tu vida de creencia junto con Dios, separado de Dios. Empieza a quedar callado. Y luego le digo una pregunta más. ¿Sabes con qué frecuencia Jesús espera que anunciemos el Evangelio? ¿Sabes con qué frecuencia? Vamos a mirar Lucas 9, vamos a mirar, ya para terminar, vamos a mirar Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos, espero que lo encuentren, doy un poquito de espera, Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tres cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Me da pena, me da vergüenza, no me gusta, no quiero, es que tal vez se pueden burlar de mí, es que niéguese a sí mismo. Después de que se niegue a sí mismo, ¿qué viene? Tome su cruz. ¿Cada cuánto? Tome su cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz? Ah, pues el Evangelio. En la cruz, Él pagó por mis pecados. Toma tu cruz cada día. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la tarea que te puso? Ah, anunciar el Evangelio. ¿Cada cuánto? Ah, tome su cruz cada día, cada día. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y dice, y sígueme. ¿Has estado de cerca o has estado de lejos? Ahí normalmente queda el hermano mudo. Me vienes a hablar de que te robaron, perdiste trabajo, te dijeron que tenías cáncer, ¿no? Vienes a decirme eso, pero ¿ya te das cuenta cuál es la respuesta? ¿Tienes la respuesta? No es un castigo, no es un castigo. ¿Qué dijo Jesús? ¿El yugo de Él es difícil? ¿Es pesado? ¿Cuál es el yugo del mundo? Si no estás llevando el yugo de Cristo, estás llevando el yugo del mundo. ¿El yugo de Cristo es difícil? ¿Es pesado? ¿Pesado? ¿Es muy pesado? Jesús dijo, llevad mi yugo. Vamos a leerlo. Un versículo más. Vamos a leer Mateo 11. Vamos a mirar Mateo 11.
Creo que es el versículo 28, 29 por ahí. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Ese sí ya es el último versículo. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Le digo al hermano, ¿sí sabes qué es llevar el yugo? Sí, anunciar el evangelio. ¿Es pesado? Es pesado, es muy pesado, es así, es muy difícil. ¿Qué dice el versículo 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia dice que el yugo de un justo, el yugo, todo el mundo lleva un yugo, todo el mundo lleva un yugo, todo, quiera o no quiera, todo el mundo lleva un yugo. Pero cuando recibimos la salvación, ese yugo ya no lo llevamos. El yugo del mundo ya no necesitamos llevarlo. ¿Cuál es el yugo que lleva un justo? El yugo de Cristo. ¿Pero cómo es ese yugo? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Fácil, ligera mi carga. Hermanos, ya les he dado testimonio como gran parte del día estoy conteste a través de WhatsApp. Y que al contestar que estoy contestando, preguntas sobre el Evangelio. Que no entiendo esto, que no entiendo este versículo. Porque entonces en la Biblia dice así, constantemente estoy contestando. A veces mando videos a la persona, a veces no necesito contestarle, sino le mando un video, porque ya tenemos en ese momento más de 2000 videos. Creo que hay más de 2300 videos en YouTube. En TikTok es un equivalente, en las dos cuentas, sumando las dos cuentas, un equivalente. Tenemos videos para enviar, muchísimos. Entonces mantengo enviando. Hay días, y ustedes saben, los hermanos saben que yo tengo un taller, algunos han visto un taller donde yo trabajo con madera. Ustedes llegan a mi taller y ustedes ven tablas, palitos por todos lados. Entonces tengo un taller. A veces pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas que no me sale trabajo, no me sale nada. Pero como estoy anunciando el Evangelio, ¿qué dice la palabra? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. A los ojos humanos parece desesperante, parece, ay, se va a morir de hambre, ay, las deudas lo van a coger y lo van a ahorcar. Pero ¿saben que nada de eso pasa? ¿Saben que nada de eso pasa? La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabe? Yo no, y dése cuenta que yo nunca a los hermanos les digo, no he pagado arriendo, se acerca la fecha, si me pueden colaborar. No hablo. ¿Qué tengo que hablar? Dios me dice, hable el Evangelio. Dios me dice, hable el Evangelio. Cuidado, habla otra cosa. Predique mi palabra, transmita mi corazón. Usted es un siervo inútil. Lo que usted está haciendo, lo hace porque yo le dije que lo haga. Entonces, yo solamente hago lo que está diciendo aquí. Mi yugo es fácil, ligera. Mi yugo, ¿cómo dice? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y ustedes creen que tengo una deuda? No tengo deuda, yo tengo cero deudas. Cero deudas. Cero deudas. ¿Me falta comida? No me falta. Hace como 3 semanas yo no tenía comida y estaba feliz porque estaba anunciando el Evangelio, estaba predicando. Una señora me regaló una bolsa, así de grande, así con sopa. Ahí tuve para comer toda una semana. Pero, ¿cuál es la tarea que Jesús me puso? A anunciar el Evangelio. ¿Me dice que haga otra cosa? No. Anuncia el Evangelio, anuncia el Evangelio. ¿Tenemos que hacer otra cosa? No. Únicamente anunciar el Evangelio. Si un hermano anuncia, cuando me dicen tengo enfermedad, ¿cuándo anuncias el Evangelio? Lo primero que va a preguntar, ¿tu perfil? ¿Has subido videos? No. Personalmente anunciando, me da pena. Entonces en tu perfil, ¿te da pena que te ofendan? Bueno, entonces sube un video. Pero no vayas a bloquear los comentarios. Ay, es que si no bloqueo los comentarios me ofenden, me agreden, me insultan, me dicen que soy loco, que soy secta, que... Llevad mi yugo. ¿No dice así? Llevad mi yugo. Es yugo, pero es ligero, es ligero. Que te insulten, ¿tú qué eres? ¿Acaso tienes el ego así arriba? ¿Necesitas así que las personas, no sé, te respeten, te admiren? ¿O tú elegiste el camino de ser menospreciado? El camino del Evangelio es el camino de ser menospreciado, pero es el camino bendito. En el mundo la gente no tiene alegría. Salgo a la calle y veo a la gente peleando. Y van a sus trabajos, bien temprano van a sus trabajos.
Yo no necesito hacer eso que hacen ellos. Yo tengo que hacer algo temprano, anunciar el Evangelio. Por la noche llegan y gritan en sus casas con sus esposas, pelean. No tengo que hacer eso. Yo tengo por la noche que anunciar el Evangelio. Al anunciar el Evangelio, que la palabra no es mentira. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás. Les doy testimonio como a mí no me falta nada. Nada. Cuando hay personas que me dicen, ay, me falta salud, les digo, ¿sabe qué? A mí no me falta eso. No me falta salud, no me falta comida, no me falta techo, no me falta nada. Y pues tengo que pagar ahora en el taller y acá tengo internet. Ahora tengo que pagar un plan carísimo de internet acá, un plan carísimo de internet allá. ¿Pero ustedes creen que me hace falta? No me hace falta. No, Dios me da para ese internet, Dios me da para ese otro internet. Tengo gastos, muchos gastos. Pero yo me preocupo, no. Cuando llega el día de pagar, Dios me da. De manera milagrosa, pero Dios me da. No sé cómo, pero nunca me deja en deudas, nunca me deja avergonzado, nunca me hace para que yo tenga que rogarle a la persona, ay, espéreme una semana más. No, cuando llega la fecha, Dios me permite pagar. Arriendo acá, arriendo allá. Busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Quieres no tener falta de algo? ¿No quieres tener falta de salud, falta de economía, falta sentimental? ¿No quieres tener falta de nada? Que tu vida esté en orden, toda en orden, en orden. Hay un secreto. Anuncia el Evangelio. Esta predicación del día de hoy únicamente para los justos. Si alguien no es justo, disculpe, aunque también hoy hemos mencionado el Evangelio varias veces, pero principalmente para los que ya alcanzaron la justicia de Dios. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grande, cuán hermoso es meditar en tus caminos. Nosotros, en modo natural, viviríamos como el común de las personas solo para las cosas de este mundo. Pensar de dónde nosotros vamos a sacar, cómo nosotros vamos a hacer, cómo nosotros vamos a conseguir, nos hace falta esto. El mundo anda pensando así. Pero el justo no necesita pensar así. La Biblia dice que el justo vive por fe. El justo no vive por lo que hace, el justo vive por lo que predica. Gracias, Padre, ten misericordia de los hermanos que todavía han vivido como bebés espirituales. Hay hermanos que recién recibiendo la salvación han hecho como la mujer samaritana. Han salido a gritarle a todo el mundo el Evangelio. Han compartido en las redes sociales. Pero hay hermanos que han escondido el Evangelio. Dentro de ellos mismos lo han dejado sepultado. Ten misericordia, Padre, ten misericordia de los hermanos. Permíteles anunciar el Evangelio. Dales un corazón, así como Moisés. Moisés era tímido, temeroso, pero tú lo hiciste el gran siervo tuyo. Haz eso con los hermanos, con todos los hermanos que han recibido la salvación. Haz que sean grandes siervos tuyos, que no se avergüencen de ti, que estén dispuestos a morir por ti. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Para quienes llegaron por primera vez, todos los días nosotros tenemos reunión por la noche y tenemos reunión por la mañana. Si quieren escuchar por la mañana, les recomiendo que sí lo hagan. Danos hoy nuestro pan de cada día. Si quieren todos los días levantarse con la palabra, no con sus problemas. Ay, tengo que hacer. Dios soluciona. Ustedes aliméntense con la palabra. Dios soluciona todo. Dios existe. Lo que Él dijo, Él lo cumple. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Perú. De esos tres países. Esos tres países están sobre la misma línea. Entonces tienen la misma hora. Pero Argentina, Chile están como en otra línea. Como están en otra línea, para ellos es otra hora. Y pasa lo mismo con Los Ángeles, está a otra hora. Con España, está. Entonces ustedes, independiente del país donde ustedes estén, ustedes escriben en Google cuando en Ecuador son las 7 de la mañana, cuando en Perú son las 7 de la mañana, cuando en Colombia son las 7 de la mañana, ¿qué hora es en España? ¿Qué hora es en Barcelona? ¿Qué hora es en Suiza? ¿Qué hora es en África? ¿Qué hora es en Argentina, en Chile, México, Uruguay, Paraguay? Y así ya tienen la hora y nos vemos a esa hora. Chao.